Bueno, bienvenidos a la reunión, a la sesión número 50 del grupo de estudio Ciencia y Teosofía. Vamos a continuar con la doctrina secreta, parte tercera, volumen primero, que es la teoría solar, pero vamos a terminar con el estudio del artículo de Blavatsky, la mónada mineral. Antes del comienzo tenemos la campana, por favor. Claro, sí es cierto. Uno completa una. Gracias. Gracias, Emilce. Recuerden que es un grupo de estudio, no es una conferencia. Por favor, compartan, comenten, pregunten, construyan ideas sobre las ideas que estamos estudiando, aporten lo que saben, aporten las dudas, etcétera, etcétera. Es un grupo de estudio, ¿verdad? Bien, habíamos quedado en la mónada mineral. Y recuerden que ella, o lo que nos falta, es el estudio del gráfico. Tengo que hacer el pin, disculpen un momento, por algún lado esto. Pin. No sé si cambió algo la pantalla, pero Francisco me dijo eso, ¿no? No, Ok. no ha cambiado todavía. El pin. Bueno, aquí dice que sí. Bueno, paciencia. Es que el pin es para ti, para la grabación, ¿eh? Oh, ya. Gracias. Bien, entonces yo traté de mejorar en lo que pude el esquema que hizo Blavatsky, la ilustración. Esta es una ilustración de ella, de la mano de ella. Recuerden que les voy a pedir que tengan en mute el audio para que no haya interrupciones. Recuerden que el Zoom pone flat, plano, todos los sonidos. Es imposible oírlos separadamente. Quedamos aquí. ¿Hay alguna pregunta en la mónada mineral? En estos momentos, si han estudiado, como bien todos, yo sé muy bien que todas las noches repasan este apunte de las mónadas mineral, ya no cabe ninguna duda la idea que de Blavatsky de lo que es la mónada mineral, el término de la mónada humana, la idea de la esencia monádica, enlazada o conectada con la idea del impulso monádico, la de la evolución triple, que está en la doctrina secreta. Y entonces recuerden que los átomos es en el reino mineral o en el mundo pequeño, físico, el esqueleto del espíritu monádico, por decirlo así, ¿verdad? Del impulso monádico. Nos dice un misterio sobre la mónada, que dice, pero es una manifestación concreta de la energía universal. Esto hay que imaginárselo, ¿verdad? Hay que contemplarlo. Es una observación contemplativa. Es una manifestación concreta de la energía universal todavía no individualizada, una manifestación serial de la única mónada universal. A eso habría que verlo en inglés, la palabra única, porque a veces Blavatsky usa uno, ¿verdad? En vez de única, no la tengo en inglés en este momento. Pero fíjense, una mónada es una palabra que encierra la idea de la unidad. Entonces tenemos la unidad que en alguna manera estamos en pralaya. Recuerden, todas las mónadas están en un estado de absorción en el germen, en el uno, nos dice Blavatsky en el proemio, y etcétera. Entonces, vemos que ese impulso monádico es relacionado con el ser humano, centrado en el ser humano, cuando el ser humano mira hacia abajo, en la evolución espiritual, encuentra un reino animal, vegetal y mineral, que es un reino físico con
con nuestro reino, son 4 reinos físicos, en el cual el cuerpo más inferior es un cuerpo físico. ¿Estamos de acuerdo? Si continuamos mirando ya ahora en la parte metafísica, menos física, que no la podemos ver con los 5 sentidos o apreciarla o percibirla, encontramos 3 reinos elementales. Recuerden que cuando hablamos de reinos y de jerarquía son innumerables. Entonces, ¿cuántos hay hacia abajo materialmente? Innumerables. ¿Cuántos hay hacia arriba del ser humano? Innumerables. Si sumamos innumerables con 4, con innumerables, ¿cuánto tenemos? Innumerables. Eso es muy fácil. La matemática es muy sencilla, recuerden eso. Ahora, recuerden que con lo que dijo Ken Wilber, porque algo es metafísico no significa que es trascendental y espiritual. O sea, por ser un elemental no físico, no significa que es espiritualmente desarrollado. Y aquí hay que tener cuidado con el vocabulario de Blavatsky. ¿Estamos de acuerdo? Por ser algo metafísico que no está en los 5 sentidos del ser humano, no significa que sea trascendental. Y por eso nos dice cuidado con confundir un elementario, un cascarón o un elemental con un Dhyani Buddha, con un ser superior. Hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, a ver, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que aportar en esto? Y vamos adelante. Sí. ¿Alguien? ¿No? Sí. Sí, okay. Levanten la mano. Yo voy a continuar. Y sin embargo, nos dice, estoy leyendo el final del artículo. Y sin embargo, como se observa en aquellas plantas que se conocen, esto ya lo leímos, pero estamos releyendo, que se conocen como sensibles, y habíamos pensado, ¿se acuerdan? En plantas sensibles. Yo a veces he comprado esas plantas que sienten al animal, a un insecto y se lo comen. Plantas carnívoras, eso es interesantísimo. ¿Han tenido esas en la casa algunos de ustedes, esas plantas que cierran las hojitas y comen? No, no, Emilce, no. Bueno, Sí, paciencia. yo Tenía sí. miedo que me coma, medio te ve Oh, bicho y bueno, es que por eso hay que comprar una plantita en vez de una planta esa lemuria, ¿verdad? Atlante. Yo sí. Yo tenía una. Ok, y hiciste la prueba. Claro que sí. Y le Pusiste daba de una comer mosca. Bueno, también. eso no es teosófico, recuerden, no hay que matar animales. Pero bueno, tenía que criticarte porque yo hice lo mismo, estoy transfiriéndolo. Pero es interesante, ¿verdad? Y han tocado esas hojas de los árboles y se cierran, que son, ¿verdad? Eso Daniel dice que sí, ¿verdad? Es Sí, interesantísimo. Uno la toca y se cierran inmediatamente. Son tan sí, Martín. sensibles. En Colombia hay mucho de eso, la llaman adormidera. Uno la toca y ahí mismo está. Sí, se A duerme. dormir, ¿verdad? Y Aquí, reaccionan como los aquí en Puerto animales Rico. que Sí, uno los ujú, toca y se encierra, ¿verdad? sí, En ahí su mismo. cascarón. Ujú. Muy En interesante, Puerto ¿verdad? Rico se llama moribibi. Oh, wow. Ok, ok, te vamos a creer. Mi- no aprendí esa palabra. Bueno, entonces, hay algunas entre ellas que pueden ser consideradas como poseedoras de esa percepción consciente que se llama percepción. En esta nota 49, el traductor nos puso la definición de Leibniz, la pueden leer, mientras que el resto están dotadas de conciencia, pero con una actividad interna que puede ser llamada nerviosensación vegetal. Llamarlo percepción podría estar mal. Ella no quiere dar una idea, digo, Blavatsky, a que tengan una percepción como un ser humano, ¿verdad? Incluso la mónada vegetal sigue siendo la mónada singular, vean bien, en su segundo grado de sensación de despertar. Aquí nos da una idea con respecto a sensaciones, al despertar a la conciencia, ¿verdad? Es el segundo grado. ¿Cuál es el primer grado?
podría ser la morada mineral. Carlos, Adela. Sí, una cosa curiosa Ujú, es que el tema de la percepción, ajá, hablabas que hay con mucho cuidado, decía esto parece que no es percepción, es casi ujú, una percepción o algo así. ujú, Pero hoy realmente, en la época no se sabía casi nada del reino vegetal. Hoy se sabe muchísimo más. Hay, hay un departamento en la Universidad de Florencia, en Italia, ujú, que estudia se llama, a ver si recuerdo el nombre, que está dirigido por el doctor Marcuso, que estudia precisamente la sensibilidad en las plantas. Es un departamento, creo que se llama ujú. algo así como de neurología vegetal. Oh, qué lindo. Porque dice, claro, no tienen nervios, efectivamente, pero tienen. Ujú, Dice, en la radícula, en la punta de la raíz, hay una estructura muy simple, pero ujú, de no más de 16 nodos o algo así, que ujú, implementa una especie de control, de sistema de control de la planta. ujú, Y además se sabe también que las plantas en un bosque, por ejemplo, cuando un árbol es atacado ujú, por una plaga, este envía información tanto química a través del aire ujú, como impulsos a través de las raíces que llegan a los otros árboles gracias también a la colaboración de los hongos que están por debajo uniendo prácticamente las raíces de los árboles en el bosque. Y lo que hace es informarle de lo que está pasando, le da como una señal muy primitiva y los otros árboles inclusive pueden acidificar digamos, Química. su química, su savia, para que los predadores o la plaga que está comiéndose las hojas, pues no la encuentre apetecible y se vaya. qué Pero hay interesante. más. Ujú, Estaba recordando ujú, que el, bueno, hay dos investigadores chilenos que trabajaron mucho en el tema de los sistemas autoorganizados, ujú, que se llaman Francisco Varela y Matulana, eh, y que hablaron dieron una definición muy interesante de todos los procesos que ocurren en una célula. Decían que en la célula la interacción que hay con el medio ambiente, y atienden a esto, es un proceso cognitivo. Y lo definen simplemente cuando una célula, por ejemplo, o un organismo, hablando de la célula porque es digamos, el elemento más simple que podríamos considerar de vida, pero puede ser una bacteria, una célula de nuestro cuerpo, cualquiera. Cuando un organismo aprende que, por ejemplo, necesita de la luz o necesita dirigirse o mover el flagelo que tiene para buscar alimento o esto, dice que es un proceso cognitivo. Y tiene razón, cuando lo piensas bien, tiene razón, es un proceso cognitivo muy simple, ¿no? Decir, esto me gusta, lo necesito, no lo necesito, esto está bien, no está mal, pero es un proceso cognitivo. Entonces, eso significa que, claro, cuando hablamos de la mente universal, la inteligencia distribuida en todo en todo el universo y en todos los distintos reinos, no tenemos que pensar que se trata de una mente como la nuestra o una inteligencia desarrollada y compleja como la nuestra, pero sí que existe y lo podemos ver inclusive en las cosas más simples, en las cosas más inmediatas. De tal manera que el reino vegetal es mucho más inteligente o hay más inteligencia en el reino vegetal que la que nosotros vemos a simple vista debido a su quietud, debido a su claro. aparente quietud, pero sí que están, que hay también esos procesos cognitivos, los vegetales también se protegen de cuando hay malas épocas o cuando aumenta demasiado la temperatura, elaboran estrategias de defensa. Uno puede decir, sí, pero ese es el resultado de una interacción de químicas de no sé cuánto, que entonces libera la sustancia y esta sustancia hace que vaya para allí.
Pero eso es solamente el mensajero, el intermediario, la sustancia, la química, todo eso sí, claro que interviene, pero es solamente el medio de acción, igual que cuando nosotros queremos movernos a desplazarnos hacia un lugar, empezamos a mover las piernas y uno dice, ¿se desplazó del lugar? No, pero es solamente porque las piernas se movieron. Pero las piernas se movieron porque yo quise, porque hay una inteligencia detrás que quiso ir hacia allí. Entonces, no sé, a mí personalmente es que me resulta fascinante observar toda esta inteligencia, el Mahat universal, manifestado a través de las leyes de la naturaleza, por Fohat, como decimos muchas veces, y observar lo que realmente está, pero en todas partes. Increíble, increíble cómo está. Muchas gracias, Carlos. Y así terminaste lo que dijiste, que la idea de un estudiante de teosofía es poder contemplar, observar esto que estamos hablando, y has descrito fabulosamente en los diferentes reinos, ¿verdad? El verlo, el sentirlo, el participar en ello. Caminar, entrar en un bosque debe ser algo mágico si pudiéramos ver más allá de los 5 sentidos, ¿verdad? O ir a una montaña mágica, ¿verdad? Llena de poder sentirla, el magnetismo del Monte Olimpo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es algo, estar atento a eso. Gracias, gracias. Y yo creo que a eso se refiere Blavatsky, por supuesto que ella está hablando en forma general, y nos está diciendo entonces que lo último que leímos, incluso la mónada vegetal sigue siendo la mónada, pero en su segundo grado de sensación de despertar. Y ahí están los varios reinos de la naturaleza, ¿verdad? Y Leibniz llegó varias veces muy cerca de la verdad, pero define incorrectamente a la evolución monádica y comete a menudo equivocaciones. Sin embargo, la idea de que llegó a cerca de la verdad es mucho mejor lo que yo he hecho en mi vida. Así que Leibniz es un genio. Cuando yo lo leo, wow, cómo escribe esta persona, ¿verdad? Entonces continúa ella, existe 7 reinos. El primer grupo, cuando ella dice existe 7 reinos, entonces cuidado, hay que ver, se refiere a superiores a nosotros, inferiores con nosotros. ¿Qué quiere explicarnos? ¿Lo ven? Sabemos que ella dice que hay innumerables reinos y jerarquías. Entonces cuando dice 7 reinos, hay que entender lo que está diciendo. Recuerden que en la doctrina secreta ella amplía esto y dice hay 10, ¿verdad? Entonces aquí nos dice existen 7 reinos y nos va a hablar de 3 grupos. Un grupo de 3 grados de centros elementales o nacientes. Miren la otra palabra que usa ella para describir elementales, o de fuerza, ¿ven? Elementales, nacientes y fuerzas constructivas o fuerzas destructivas. Ahí tienen que ver en qué estado el elemental como obrero de la naturaleza está funcionando. Desde el primer estado de diferenciación de Mula Prakriti, o más bien Pradhana. Recuerden, Pradhana y Mula Prakriti es la misma palabra. Blavatsky no, o sea, Aristóteles la llamó sustancia, la sustancia primordial, materia primordial está descrita aquí, homogénea. Recuerden que esto está en Pralaya hasta su 3er grado. Esto es, recuerden que el 2º grado era ¿cuál? El vegetal. El 3er grado debe ser ¿cuál? El animal, ¿verdad? El 1er grado, el mineral. Esto es, desde la plena inconsciencia a la semipercepción. El segundo grupo, el más elevado, comprende los reinos del vegetal al hombre. Discúlpeme, el 3er grado elemental, no está hablando ya este es el primer grupo. 3 grados de semiconciencia, por decirlo así, semipercepción, elementales. ¿Cuántos grados elementales hay? Ilimitados.
en el sentido que si usamos la palabra elemental a todo reino que es inferior al ser mineral, son innumerables. Lo que ella no ha hecho es explicarlo completamente, ¿verdad? Entonces nos está hablando de 3 grupos o 3 grados de percepción en los elementales por debajo del reino mineral. Entonces el segundo grupo, recuerden que son 3 grupos, uno elemental, el segundo grupo más elevado comprende los reinos desde el vegetal al ser humano, ¿lo ven? Y el reino mineral es el grupo central, que es el grupo de giro de la esencia monádica, considerada como una energía que se despliega. Aquí está otra idea muy interesante para contemplar, para observar en la naturaleza, lo de la idea monádica. Otra manera como ella lo explica, por eso las palabras son interesantes, ¿verdad? La esencia monádica, considerada como una energía que se despliega, ¿lo ven? Una esencia monádica. Recuerden la evolución triple en la naturaleza, el impulso monádico. Ahora nos está diciendo que se despliega. Y está el intelectual y está el físico. Hay que conectarlo con eso. Entonces, tenemos, resumiendo, 3 estados subfísicos en lo elemental, el reino mineral, y 3 estados en el reino objetivo físico. Entonces tenemos 4 físicos y 1 subfísicos, ahí tenemos los 7. Estos son los 7 eslabones primarios o preliminares de la cadena evolucionaria que se encuentra el ser humano. En otras palabras, esta está terminando en el ser humano. Si miramos hacia abajo, esto es lo que vamos a encontrar. Ella va a hablar también de lo que está por encima de nosotros. En la doctrina hay bastante material, en las cartas de los maestros, bastante material sobre cuando el ser humano se gradúa de ser humano, de ser humano, las siguientes evoluciones. Pero no hay un manual de las jerarquías divinas en la doctrina secreta. No hay un manual. Hay teósofos que han descrito otras jerarquías, les ha dado nombres, lo han ilustrado, etc. Por ejemplo, el que más me gusta fuera de la teosofía es Dionisio el Areopagita. ¿Lo han estudiado? Las 9 jerarquías por encima del ser humano, desde ángeles hasta serafines. ¿Se acuerdan? Todas las iglesias están ilustradas, están esculpidas con estas 9 jerarquías en tres trinidades o en 3 tríadas. Estudien a Dionisio el Areopagita. Blavatsky lo comenta un poco. Lo usa bastante poco, pero a mí me encanta porque es muy platónico. Y él habla de 9 y Blavatsky lo usa en las estancias de Xi'an. Entonces, ¿hay alguien que tiene algún comentario o pregunta sobre esto? Estamos aquí en los 3 estados elementales, reino mineral y 3 estados objetivos. ¿Algún comentario? De ahí que les pregunté la vez pasada y varias veces si algo tiene un cuerpo físico, ¿es mineral o es elemental o es superior al elemental? Una de las definiciones o observaciones o imágenes de los Dhyani-Buddhas, de los Dhyan-Chohan que están por encima del ser humano, es la falta de cuerpo físico perceptible a nuestros 5 sentidos. Eso está en la doctrina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando decimos el A del planeta Tierra es ser un serviente en servicio del A del Sol, ese es un superior o inferior. La gran mayoría de la gente les encanta decir que es superior porque es la Tierra.
nuestra Gaia. Pero ¿es o no es? ¿Es terrestre, mineral, como Blavatsky lo dijo en sus comentarios, en el volumen 3 en la de Kier, o en el volumen 2, comentando la estancia primera? A ver, ¿alguien quiere? Levantaste la mano, Carlos, sí, por favor. Sí, Adela. quería hacer una pregunta. En cuanto a la mónada mineral, cuando se dice que es universal, ¿qué se refiere? ¿Solamente al planeta Tierra como un globo mineral o a todo planeta que esté en una fase como el de la Tierra? Porque si es universal, quiero entender que tal vez sea en todo el sistema, en todas las galaxias. Esa es mi pregunta. Y esa es la gran pregunta. Y ese es el gran misterio. ¿Qué es la mónada? La mónada una, la mónada septenaria, la mónada de 49. Y esa es la gran pregunta. Si uno lee la imagen más elemental que nos dio Blavatsky de la estancia 3, nos dice: las mónadas despiertan o reemergen de su estado de absorción en la unidad, en el uno, el REM. Eso nos dice que todo tiene mónadas. Pero ella después, como aquí en la mónada mineral, que es un artículo muy importante para el estudio, y Adela, no pienses que yo la entiendo, ¿verdad? Y lo que podemos hacer es conectar ciertas ideas de aquí y de allá. Entonces, para mí, ella nos está diciendo al comienzo que hay una mónada, y después dice que hay una mónada mineral, y la mónada mineral, esa mónada se individualiza en los animales superiores y en el ser humano. Fíjate bien el vocabulario que está empleando. Hay una mónada, y esa mónada, y nos dice, mejor hablar de la esencia monádica, y en otros sitios del impulso monádico. Y dice que en el mineral, por supuesto en el elemental también, en el mineral, vegetal y animales inferiores no está individualizada. Y después en los animales superiores y en el ser humano, y en la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta nos dice, se individualiza y parece que se personaliza, por decirlo así, una palabra feísima aplicada a la mónada, porque yo no tengo una mónada, la mónada está vestida de Martín. Entonces nos da idea de que esas mónadas ya son ilimitadas, por decirlo así. La oleada de la mónada nos habla. Pero cuando habla de la oleada de la mónada en el mundo mineral, es una. Y en el vegetal es una. Y en el mineral, en los animales inferiores es una. Y en los elementales es una. Y no tiene esa capacidad individualizada de los seres humanos o de los animales superiores o de los dianchojas. Entonces, todo eso hay que recoger, todas esas ideas que están en la doctrina y en la clave y en las cartas de los maestros, y poder contemplar. Es un gran misterio. No tengo la solución muy clara, pero yo sí veo, y hablando entre nosotros y con otros teósofos, que hay unos que dicen no, cada cosa tiene su mónada, pero aquí dice que no, la mónada mineral no tiene su mónada. Entonces después dicen que los elementales tienen su mónada, pero aquí son inferiores de los minerales. Y ahí que ponen a los elementales que uno puede hablar con ellos y le dicen cosas y entienden lo que está pasando en el medio ambiente. Y dice, mira, el elemental de la jungla y el elemental de este parque está casado con 20, 30 elementales. Eso lo enarden. Y wow, no los moleste, que ahí está el rey elemental con su harén. Dice, Dios mío, ¿qué están leyendo esta gente? Entonces, pero quizás es cierto, quizás soy yo el que no puede incluir. ¿Entienden lo que es inclusión y exclusión? Soy yo el que no incluyo esa idea de
elementales menores que un mineral, que estén casados y tengan un harén. Eso es una proyección humana muy interesante, ¿verdad? Como folclórica. O sea, no sé. Lo que yo digo, lo que tengo por ahora es hay una mónada, como en todas las cosas. La vida una, la fuerza una, el elemento uno, la luz una, la mónada una. Cuando comienza la evolución, entonces, dependiendo en qué nivel evolutivo está ese reino donde va a actuar esa mónada, puede ser individualizada como una gota o un rayo del océano, un rayo de la luz, o grupal, no alma grupal, pero una mónada grupal, es un espíritu grupal, por decirlo así, una mónada grupal, una mónada una, mejor dicho, porque el grupo tiene partes y la mónada no tiene partes, ¿verdad? Pero tiene rayos. Esas son imágenes en el reino mineral. Y en el reino mineral, esos rayos al principio son septenarios, 7 clases de minerales. Nos habla la carta de los maestros de las 7 clases o subreinos del mundo mineral. Muy interesante, ¿verdad? Esa sección de los 7 grupos del reino mineral en las cartas de los maestros. Por ahí voy por mi explicación. ¿Alguien tiene algo más? ¿Algo que... otra forma de verla? Mónada una en Pralaya, en Manvantara, la mónada una dependiendo en qué evolución estamos. ¿Son gotas o luz o rayos? ¿O es una mónada, una esencia monádica actuando en los reinos menos que el animal inferior? ¿Alguien tiene Bueno, ahí, algún comentario? Sí. no, yo Oí. solamente Carlos. recordar que en alguna parte del artículo ella habla de que se produce una segregación, utiliza la palabra Mm, segregación gradual de las mónadas, es decir, que de ese estado indiferenciado ajá. de la mónada mineral y por lo tanto también de las mónadas elementales. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? De la que no puede, que no parece muy lógico todo eso, todo ese folclore, digamos, Ujú, pero que entonces hay una segregación gradual, es decir, que de alguna manera la mónada, la esencia monádica, ujú, aún siendo una, porque eso nunca ujú, debemos dejar de olvidar que es una sola cosa, pero que de alguna manera proyecta o tiene como cosas individuales. En la reunión anterior, ujú, creo que fue Sergio que puso el ejemplo, no sé si fue Sergio o quién fue, que puso el ejemplo que dice que había escuchado o que le habían dicho, ¿no? De una luz con una hoja que tenía distintos agujeritos, y ujú, claro, ujú, esos agujeritos que dejan pasar la ujú. luz, y son luz también, pero la recibes con un toque especial. Alguno puede ser un triángulo, otro puede ser una estrella, otro puede ser un cuadrado. Entonces tienen una coloratura, pero siguen siendo provenientes de la misma luz. No solamente provenientes, sino que sigue siendo la luz que pasa por ahí por una especialización, digamos. Carlos, cuando dices segregado, ¿esa es la palabra que usaste? Ujú, Segregado, segregación. segregación. Eso también está relacionado, como analogía, con lo que has explicado de la autoorganización. ¿Tú crees que está relacionado? Sería lindo algún día que pudieras conectar lo que estás diciendo ahorita de la segregación monádica con las ideas de la vida, porque están relacionadas de alguna manera, ¿verdad? Claro, claro. No sé si ya lo has hecho en alguna diapositiva, No la pero tengo. fíjate bien si pudieras traer esta idea de la autoorganización, ¿verdad? En De los cómo distintos reinos, en los o diferentes cómo operan en los reinos, distintos reinos. porque ahí Ujú. está la luz monádica, el impulso monádico, la esencia monádica. Sería lindo si pudieras asociar eso, am, porque tú tienes una buena, muy buena idea de estos sistemas autoorganizados. Y lo único que yo puedo ver, no sabiendo esos temas, es que hay un impulso monádico que está detrás de todo eso.
Y si pudieras aclarar un poco más, dar más luz a esas ideas, sería lindo. Bueno, puedo compartir lo que yo pienso, que no Por favor, es lo que necesariamente. estamos haciendo. Esto es algo que, a ver, cuando nos metemos, como hacemos en este grupo de estudio, Ujú. a hacer una comparación entre lo que se ha escrito de teosofía, la teosofía escrita, esta lo que está especialmente la obra de Blavatsky, la doctrina secreta y algunas otras obras como este artículo. Y lo que hoy sabemos, lo que se ha descubierto, etcétera, realmente estamos inventando. Claro. Y podemos equivocarnos o no, como les ha pasado toda la vida a todo el mundo, pero bueno, es interesante compartirlo porque son ideas que luego pueden germinar o pueden florecer, pueden dar lugar a otras ideas o a una visión que maravillosa, porque yo creo que lo peor que podemos hacer es encerrarnos y decirlo, y decir, el mundo, la ciencia o lo que sea no sabe absolutamente nada de la idea esotérica. Y entonces hay un orgullo ahí y una soberbia pseudo espiritual, como diciendo, yo tengo, en cambio yo que tengo aquí la doctrina secreta, que tengo la doctrina secreta, puedo saber exactamente cuál es la verdad. En cambio, estos no saben nada. Y eso es muy falso y muy penoso porque realmente lo que tenemos que hacer es justamente en rascar en cuáles son las ideas que están apareciendo o que han aparecido en los últimos años, qué tendencias hay, aunque no sean mayoritarias, aunque no sean las que todo el mundo sigue o de las que todo el mundo habla, las que salen en documentales. A veces hay que rascar un poco más profundo para llegar a encontrar esa pepita de oro que es lo que dice, visto, mira, aquí está. Y creo que eso es un trabajo maravilloso, fantástico. Así que yo a lo sumo puedo compartir mis ideas y espero que sirvan como siempre, que sirvan de fomento para otros, ¿no? Y si no, asunto. Meditando se nos pueden ocurrir cosas que ahora, por ejemplo, no se nos ocurre y que podrían ser. Ahora fíjense qué cosa curiosa, como siempre, como es arriba, es abajo, se dice que el absoluto se diversifica. Nosotros somos parte de ese absoluto, porque no hay nada fuera de él. Ahora, nosotros estamos actuando de la misma manera, porque cuando venimos a encarnar, nos diversificamos, nos creamos unos cuerpos para poder llegar hasta el cuerpo físico, a tener cuerpo físico para experimentar. O sea, que estamos haciendo lo mismo, pero en miniatura. Es igual. Muchas gracias. Y ese es un grupo de estudio donde construimos críticamente, colaborativamente, ¿verdad? Ideas. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y conectar todas estas ideas y poder contemplarlas. Hay que tener cuidado con la palabra final. Adela, no existe la palabra final aquí. No existe. Lo que hay es opiniones, como dijo Platón. Y la opinión, de acuerdo a Platón, tiene un elemento que es una conjetura o una fe, algo así dijo él, y tiene algo de razonamiento y de inteligencia, por otro lado. Y ahí vamos, ¿verdad? Mucha gente te explica por fe, eso es lo que yo creo, así dijo Platón. Muy lindo, ¿verdad? Bueno, entonces lo que sí tenemos que hacer es recoger todas estas ideas y hacer un todo de ellas y contemplarlo. Y si no cabe algo en este todo, es como no lo puedo incluir o lo tengo que excluir o no lo entiendo. Hay que trabajarlo y en grupo es lindo trabajar esto. Entonces, quedamos en lo siguiente. Blavatsky nos está dando una visión de lo que ella llama la esencia monádica, una energía que se despliega. Me encanta eso, ¿verdad?
y la vida palpitaba inconsciente en el espacio, algo así, ¿verdad? En el espacio, algo bellísimo, es la misma idea, ¿verdad? En el pralaya la vida palpitaba inconsciente. Bueno, estos son los 7 eslabones primeros o preliminares de la cadena evolucionaria. Yo diría aquí donde nos encontramos en el ser humano, ¿verdad? Mirándolo desde nosotros hacia abajo. Los primeros 7 hacia abajo o como continuación hacia arriba. Estos son los 7, un descenso. Ahora nos va a dar una visión del gráfico de ella. No sé si han podido imprimirla. Yo sé que hubo problemas de impresión la vez pasada, que si la tienen a la mano está bien, si no, óiganlo y repasen eso. Blavatsky se tomó bastante tiempo para hacer eso. Digo bastante tiempo porque eso demora tiempo, ¿verdad? Entonces dice lo siguiente. Un descenso del espíritu a la materia. ¿Lo ven? Equivalente a un ascenso en la evolución física. ¿Ven el juego de palabras? La primera, una línea. Un descenso del espíritu a la materia, pero eso equivale a un ascenso en la evolución física. ¿Ven el juego de palabras? La evolución física se hace más compleja para adaptarse al descenso del espíritu a la materia. ¿Eso tiene sentido? A medida que tomamos conciencia que vamos de mineral a humano, nuestro cuerpo físico, por decirlo así, esa materialidad de nuestro cuerpo físico es más compleja. Nuestro cerebro es bien complejo. No quiero poner todo en el cerebro del ser humano, pero dicen que es bien complejo. Y yo les creo porque no he estudiado el cerebro. Uno estudia, lo voy a estudiar. Entonces, vuelvo a leer. Un descenso del espíritu en la materia equivale a un ascenso de la evolución en la evolución física. Recuerden que el espíritu no desciende a ningún lado. Porque aquí no estoy abrazando un espíritu al lado mío, ¿verdad? Aquí está mi amigo que se murió hace 20 años. O un Dian Chohan, ¿verdad? No, etc. Eso no es un descenso. Lo que hay es el ropaje, la envoltura de la mónada, que ahora es una tríada, tiene que buscar o coincidir paralelamente con una evolución física que se adapte, vamos a llamarlo al plan divino, pero es a la evolución espiritual del universo. ¿Estamos de acuerdo? A mí me encanta la palabra plan divino, Blavatsky nunca la usó, sin embargo hay un plan divino en mi mente. Hay que tener cuidado con eso también, porque no es un Dios que dirige un plan divino, por decirlo así. Son palabras, ¿verdad? Ascenso en la evolución física. Entonces, aquí hay una línea que está descendiendo, el descenso del espíritu en la materia, que equivale a una línea que está material, que está ascendiendo en su complejidad física para que la expresión del espíritu en la materia, en otras palabras, ese segundo fluido o esquema evolutivo que es la inteligencia pueda desplegarse. ¿Estamos de acuerdo? Entre el espíritu y la materia está ese segundo, ese medio, que es el segundo, que es la segunda parte del esquema evolutivo. Búsquenlo bien en la doctrina, eso lo estudiamos un poquito hace un tiempo, quizás sería bueno releerlo. Entonces ahí está la inteligencia. Entonces, si tenemos dos líneas, uno de descenso y uno de ascenso del espíritu de la materia a la materia o en la materia, o el ascenso de la evolución física, les recomiendo que busquen lo que es que dibujen en otra dimensión la conciencia humana, que es la inteligencia humana.
Y ahí tenemos las tres evoluciones o el esquema evolutivo. ¿Lo ven? Son como 3 dimensiones. La mónada espiritual, la materia ascendiendo y la conciencia expandiéndose. ¿Me entienden más o menos lo que estoy diciendo? O sea, hay una triplicidad. Y hagan su propio esquema de este esquema triple de la evolución, porque hay muchos esquemas ahí que están mal. ¿Por qué? Porque no muestran ese ascenso, este descenso y esta expansión de inteligencia, de conciencia. Y si la ilustración no captura la idea que estamos estudiando, no es una mala ilustración, ¿verdad? Okay. Como ilustrar el ciclo con algo quebrado en vez de un círculo. Daniela, te gusta describirlo como un círculo. Si tú ves 3 líneas quebradas, chuecas, como decimos en Venezuela, y esa es la idea de la evolución continua, uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Dónde? No es continua. ¿Lo ven? Entonces, son 3 dimensiones: monádica, espiritual, tenemos la inteligencia, conciencia y la física. Recuerden eso. Entonces tenemos un reascenso, es importante, desde lo más profundo de la materialidad, el mineral, hacia su status quo anterior, con una disipación correspondiente de los organismos concretos hasta el nirvana, el punto de desvanecimiento de la materia diferenciada. Ahora ella agregó lo que es nirvana. En otras palabras, hizo más allá del mundo mineral. Entonces ahora vamos hacia un estado donde llegamos a la disipación de la materia diferenciada y ahora es homogénea. Entonces ahora viene su diagrama. En ese diagrama yo voy a referirme al mío. Y aquí no está muy bien el scan. Pero ven que hay un descenso del espíritu a la materia. Esta es esta línea. Tenemos un ascenso gradual de la forma, que es la evolución gradual de la materia. ¿Lo ven? En la medida que va descendiendo el espíritu en la materia, va evolucionando más complejamente la materia y llegan al mundo mineral, que es el punto central de los 3 grupos. El grupo menos que el grupo mineral y los 3 grupos físicos, vegetal, animal y humano, pero ella nos agregó ahora un grupo superior, higher superior, que es débico, que es más allá del ser humano. ¿Lo ven? Ella agregó más en el diagrama. Entonces tenemos 3, 1, 3, y en la doctrina secreta este grupo lo puso como 3 para llegar al 10. El 10 es muy importante, cabalísticamente. ¿Verdad? 7 plus 3, más 3 es 10. Entonces ella habló de este 3. Como les dije en las veces pasadas, por analogía podemos estudiar este grupo de 3 superior al ser humano, porque analógicamente se puede comparar con los 3 globos que van a venir. Estamos en el globo D, y con los 3 siguientes planetas que nos han hablado en las cartas de los maestros en la doctrina secreta. En esas cadenas planetarias nos han hablado de 3 globos superiores donde el ser humano continúa ascendiendo, y dan ciertos detalles que que para nosotros es un trabajo de estudio y de práctica, porque va a estar dentro de nosotros, pero ya en los superiores ya eso va a estar organizado, y es una palabra que copié de Carlos, sistemas autoorganizados. Ya en los devas ya está eso organizado, y entonces continúa la escala evolutiva. Entonces, los seres humanos, y por favor hagan ese estudio analógico de las próximas 3 rondas,
con los próximos 3 globos y con las próximas 3 cadenas, si les encanta ese tema y si tienen y hacen ese trabajo, lo podemos ver individualmente. No lo quiero hacer grupal para que no digan esto es así, no quiero que lo trabajen, ¿verdad? Entonces pueden ver analógicamente a estos 3 grupos superiores al ser humano con lo que nosotros vamos a aprender en lo que queda de esta cadena planetaria, Tierra, y lo que vamos a ver o reencarnar, a metempsicosis en las próximas cadenas, etc. ¿Alguna pregunta por ahora hasta en esta primera parte? ¿No? Tenemos 3 grupos elementales, ¿verdad? 1, 2 y 3. Esto es un descenso del espíritu. Miren bien, lo que no está aquí, que está representado por una línea que me gustaría que la hagan, es la conciencia y la inteligencia, que nos habló Blavatsky en el reino vegetal. ¿Recuerden? Y Adela nos mostró detalles, Carlos nos habló de trabajo, de estudio. Entonces, ¿cuál es la tercera dimensión? La intelectual, la inteligencia, la conciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense, en un elemental número 1, que es el más bajo, el espíritu es bien alto, pero no hay un estado material que pueda descifrar ese espíritu, esa luz. No hay un medio físico en la cual esa inteligencia pueda desplegarse. Marlon. Sí, hermano, muchas gracias. Fíjese que tal vez sea bueno que cuando estamos hablando del asunto de la evolución gradual del elemental, ¿verdad? Sí, hay una alta, como digamos, una alta, como que comparte, o más bien está inmerso en un mundo en donde la espiritualidad es muy intensa. No sé si estoy usando las palabras, pero la forma, digamos, se difumina, o más bien es prácticamente inexistente. Entonces, digamos, la idea o el concepto de lo que nosotros llamamos forma, es importante que no lo dejemos ir, queridos hermanos, ¿verdad? Eso conforme, digamos, el espíritu desciende en la materia, la forma adquiere más consistencia, no sé si está la palabra correcta, ¿verdad? Pasa de estar una forma difuminada, casi arrupa, casi sin forma, a adquirir cada vez más consistencia, más forma. Tal vez sea bueno, hermanos, que se revise un artículo que aparece en el Theosophist de agosto de 1887, que habla sobre el ascenso de los reinos inferiores. Así se llama el artículo, y forma parte de una secuencia que se llama Estudios Esotéricos. Blavatsky lo cita en el volumen 2, y ahí habla, y si uno lo estudia con cuidado, viera que capta muy bien lo que queremos dar a entender en este diagrama, con relación digamos, al hundimiento del espíritu en la materia y al ascenso de la forma desde las profundidades de la nada. Entonces sería bueno que lo revisen, hermano. Okay. ¿Tienes un resumencito o lo puedes poner? ¿Está en español primero? No lo he visto en español, hermano. Oh, ya. Sí. Y se llama El Ascenso, y muchas gracias por esto, Marlon. Se llama El Ascenso de los reinos superiores, ¿así dijiste? De los reinos inferiores. Reinos inferiores. Está parte de un grupo de enseñanzas que llaman estudios esotéricos. Okay. Está en el Theosophist de agosto de 1887. Sí está en español, está igualmente en español, Marlon.
Daniel, por favor, lo ¿podrías busco, ponerlo en el chat? Sí, lo busco. Gracias, gracias. Con gusto. Yo tengo los collected writings. No, yo creo que tengo los Theosophies del 87 en inglés, pero no he leído eso, gracias. Muchísimas gracias. Después vuelvo a un punto que hablaste. Emilce, por favor. Sí, en realidad a mí la ensalada se me hizo una mayonesa, porque en realidad esta primera parte, esto que está explicando usted, el número 1, para mí ahí sería una segregación. Y cuando viene al hacerse más manifestado, para mí es la agregación. Okay. Porque hay una diferencia muy sutil entre lo que es segregación y lo que es agregación, porque la agregación pasa a formar parte de un cuerpo, pasa a formar parte del otro cuerpo. En cambio, en la segregación se abre. No sé si... No, la voy a buscar. Muy interesante, muy interesante. Esa palabra segregación es muy interesante. La usó Carlos hace poco y tú le agregaste agregación. Eso hay que incluirlo en el vocabulario. Tengo que estudiarlas. Carlos, ¿tienes una aclaración sobre esto? Segregación, agregación. Sí, que cuando Y hablamos, después vamos a otras personas. Gracias. que cuando hablamos de segregación, es el término que usa Blavatsky en el artículo, dice que se trata en realidad desde el punto de vista de la mónada, no desde el punto de vista o de la esencia monádica, no desde el punto de vista de la forma y todo esto. No, nada que ver. Entonces, ¿qué quiere decir esa segregación, que es lo contrario de agregar, de consolidarse, ¿no? De juntarse, de unirse? Segregar quiere decir no que se separan, porque eso los neoplatónicos justamente usaban el paradigma o el modelo de la llama, de la cual salen chispas, pero que son chispas indesprendidas, que no se desprenden. Entonces lo que significa que lo que al principio estaba dentro de la llama como una sola cosa, luego va y se segrega en múltiples chispas gradualmente, y eso es lo que dice Blavatsky, una segregación gradual hasta que se produce esa individuación en el reino humano, donde es más acentuada esa segregación y hay más diferencia entre una y otra, aún siendo que las mónadas siguen siendo unidas y seguimos siendo parte de la misma cosa. Blavatsky dice, en otras partes, dice, es incorrecto decir mi atma, tu atma, hay un solo atma. La mónada es el atma, entonces dice, hay un solo atma. Dice, pero es al mismo tiempo tiene una individualidad porque tiene una coloratura, tiene una, digamos, una singularidad, pese a ser uno con todos los demás. De la misma manera que los dedos, ¿no? Que la mano es una, pero cada dedo tiene una forma y una función ligeramente distinta. Gracias, muchas gracias. Creo que le toca a Daniel y después a Ángela, no estoy seguro. Ángela va primero, Ángela está primero. Ángela, gracias, Daniel. Ángela, por favor. Gracias, Daniel. Bueno, tal vez lo que voy a decir ni es muy inteligente ni tal vez muy exacto, pero fue lo que se me ocurrió cuando Marlos dijo acerca de la espiritualidad y la materia. Yo pienso que, por ejemplo, hablando de las razas, las primeras razas que era más etérica, la segunda se unió a la primera se unió a la segunda. Ya en la tercera hay una forma y la espiritualidad se va como disminuyendo. En la cuarta se disminuyó un poco más y había mucho más materia, o sea, en los cuerpos físicos, ¿no? A eso me refiero. Entonces sí hay una relación un poco entre la espiritualidad y el descenso en la materia. Cuando nosotros seamos más evolucionados,
incluso ahora en este estado vemos que los cuerpos son muy diferentes a como eran en la época Lemuria, en la Atlante, e incluso un siglo o 2 o 3 siglos antes. Ahora somos un poco más refinados, somos más sensitivos. Sí. Aún eso es como yo lo pensé en ese momento que estaban hablando. No, Bueno, gracias. Y mostraste esta analogía con las razas, ¿verdad? Y, etcétera, etcétera. Es una analogía, ¿verdad? Con todas las cosas. Pasemos a Daniel y tenemos a Dora también. Levantaste la mano antes y volvemos con Emilce. Daniel, por favor. No, bueno, es que ahora el Zoom, el hermano Zoom, ahora nos baja las manos cuando quiere. Ya no creo que a Dora también le bajó la mano, estaba antes y nos va, aquí ya me está diciendo que la va. No, bueno, yo quería hacer ampliar un poquito porque yo también lo estaba viendo así al comentario que hizo Marlon, que a veces entender el descenso y el ascenso hay que enfocarse de repente, como tú decías, en un tipo de diagrama, donde se explique el ascenso y el descenso, que se ve muy bien. Pero yo también justamente en ese momento lo estaba pensando de la otra manera como nos lo explican algunos autores y en la doctrina también. Es ese adormecimiento del espíritu, como el de las maticas, que dijimos la que las toca y se adormece, ese adormecimiento del espíritu y ese despertar de la materia o redespertar de la materia, sin pensar o sin olvidar, como bien lo dijo Marlon, que las dos siempre están ahí, que porque esté el espíritu descendiendo no va a desaparecer, siempre va a estar ahí, y cuando la materia asciende o vuelva a descender, siempre va a estar ahí la materia, porque hay que tener bien claro que en la manifestación siempre van a estar los dos, ¿no? Entonces, como otra idea para uno formarse de repente en la cabeza y tratarlo de entender un poquito mejor, no con el ascenso y reascenso, sino ese adormecimiento y ese despertar de la materia. No sé si me expliqué. Y lo otro que quería comentar yo a veces uso esas similitudes para tratar de entender estas cosas, como estaba diciendo Carlos, el caso de las manos y de que todo es uno, la mónada es una, la vida es una, la mente es una, llevarnos a la parte práctica, ¿no? Si de verdad fuéramos uno, todos, o en la manifestación fuéramos solo uno, pues no tuviera sentido, pues todos fuéramos iguales, todo funcionara igual y no habría esa segregación de que hablan, donde es donde puede haber la funcionabilidad, en este caso del universo, ¿no? Eso era solamente el comentario. No, Gracias. Entonces, detrás de lo que dijiste y lo que estamos diciendo y lo que Blavatsky está explicando, está la tercera dimensión en este diagrama, que es la conciencia, la inteligencia. Eso hay que tener en cuenta que la unión entre el espíritu y la materia, o la forma, por decirlo así, el cuerpo, es la mente, manas, la inteligencia. ¿Verdad? Y eso forma la mónada en el ser humano. Por eso les pedí que esto es en realidad una matriz de 3x3 y de mucho más, si uno quiere, ¿verdad? Dependiendo, en realidad 7x7, porque son 7 principios actuando, ¿verdad? Entonces, la unión del espíritu con la materia, eso es a través de manas, del esquema central en esa evolución triple. Entonces, y eso hay que dibujarlo aquí. Y por favor, trabájenlo. ¿Dónde está la evolución de la conciencia? Tenemos a Emil. Dora, tenías la mano levantada. Sí. ¿Querías seguir? ¿Quieres? Sí, bueno, comentar un poco Ajá. de la idea que se me hizo hace rato cuando hablaba Marlon. Y hablando también nuevamente de la analogía que, bueno, los teósofos eclécticos utilizaban mucho la analogía, ¿no es cierto? Tomando en cuenta las cadenas, los globos, así como se va densificando, dice el globo, todo también va par y paso. Es lo mismo que pasa con, digamos, el reino que estamos hablando aquí de los elementales, ¿no es cierto? Que cada uno asume a su nivel la corporalidad, si es que se puede tomar el término, de la materia de ese plano donde están, ¿no? Y al final se van a ir
densificando como ha sido con el hombre hasta llegar a la tercera ronda. Iría par y paso, pero también hay esa otra técnica que se utiliza en filosofía que es y no es cierto al mismo tiempo. Se dice una cosa, pero también es lo contrario, que tendríamos que adaptarnos a eso, que al ser también no es las dos cosas, y las dos cosas son ciertas. Están de acuerdo al nivel en que nosotros nos vayamos ubicando poco a poco en el estudio. La pregunta que yo le, y tal vez hacer a Carlos, los términos que tenemos nosotros, los términos, como él ha mencionado, segregación, segregar para nosotros, de acuerdo a la etimología, es agarrar y colocar, disgregar, poner de uno a otro, ¿no es cierto? Y para eso tendría que haber aquí una inteligencia que está haciendo eso, que está distribuyendo, digamos, ¿no es cierto? Que tendría que distribuir. Y en ese caso, como cuando dices, o dice HPV, la esencia monádica tiene que estar en relación con la mente universal, ¿no es cierto? ¿O no? Para ir haciendo esas. Eso se lo diriges a Carlos, ¿verdad? Sí. No, Carlos. bueno, es una pregunta en general, no sé. Y otra de que cuando hablaba del artículo, Marlon, también del ascenso de los reinos inferiores, no sé si es el mismo artículo que he leído de HPV, que se refiere exclusivamente a los elementales, ¿no? Y dice, ahora vamos a hablar de esto, de los elementales. Pero toma como base lo que dicen los... ¿qué era el cura ese que unos dicen que es... ahorita no me viene la palabra. Que han utilizado mucho los Rosacruces en sí. Separan los grupos de los elementales en diferentes categorías, ¿no? Y ella va explicando en el artículo, no sé si será el mismo, pero se basa en esas definiciones. Lo tengo apartado, si quieren se los comparto para que podamos o vean y si se puede, si se está refiriendo a esto mismo, ¿no? Gracias. Bueno, en el chat podrías poner, Dora, por lo menos el nombre del artículo que te refieres. Sí, lo voy a hacer. Y si no puedes poner el artículo, por lo menos pon el nombre para... Sí, para lo saber. voy a hacer. Entonces está en la computadora almacenado, entonces Okay. de ahí lo sacaré. Compartirlo te ganas el de Bachán un poquito con eso. Gracias. Okay. Carlos, segregación, inteligencia. A ver, sí. Menuda muy buena pregunta. Efectivamente, no olvidemos que hay una inteligencia siempre por detrás. Hemos hablado muchas veces en reuniones anteriores, a raíz de otros temas, acerca de la inteligencia y repasando, como nos hiciste repasar tan brillantemente también en los puntos del proemio de la doctrina secreta, que es fundamental, es extraordinario, que efectivamente hay una inteligencia, eso que llamamos el plan divino, que Barborca le gustaba tanto utilizar y lo utilizó para su libro, no es un guión como el de una obra de teatro, donde se dice, bueno, yo os digo como yo lo veo, ¿no? Por supuesto. Pero no es un guión como una obra de teatro donde dice los actores se tienen que limitar a decir lo que ya está, a interpretar lo que ya está escrito y simplemente pueden hacerlo mejor o peor, pueden darle más emoción, menos emoción, pero ya está, esa es la obra, ya se sabe cómo va a ir y a dónde va a ir y cuánto va a durar y todo, está todo previamente definido. Creo que el plan divino no es eso en absoluto. Creo que el plan divino se refiere a precisamente a esa, porque, a ver, hay un hecho objetivo, es que
cuando hemos visto lo de los sistemas autoorganizados, precisamente los sistemas se organizan a sí mismos. Por la gran pregunta que nos responden los investigadores, que la rama de la ciencia de sistemas que trata de esto y todo es, ¿por qué se autoorganizan? ¿Por qué ocurre esta organización? Ellos dicen, hay una emergencia, se llama emergencia, de patrones de organización que surgen espontáneamente. Bien, y entonces preguntamos nosotros, ¿por qué? Para nosotros, estudiantes de teosofía, creo que vemos claramente que la inteligencia universal a través de Fojad, a través de las leyes de la naturaleza, está plasmada. Y esas leyes, podemos decir que en el caso de los reinos elementales y del reino mineral, inclusive siguen fielmente las leyes de la naturaleza y no hay nada más. Es decir, esa inteligencia está ahí detrás y listo, no hay nada, prácticamente no hay nada que, hasta donde nosotros sabemos, no hay nada que decidir, no tienen capacidad de tomar decisiones o de enfrentarse a distintos eventos en los cuales puedan seguir un camino o puedan seguir otro. Esto dicho así muy someramente, probablemente si analizamos más a fondo, vemos que inclusive en el reino mineral también hay complejidades que se toman obedeciendo a las leyes, pero que no son decisiones como las que tomamos nosotros, voy al cine o no, o veo televisión, ¿no? No. Pero que sí que las hay al final de cuentas. Por ejemplo, todo el sistema de la atmósfera es un sistema, bueno, es una combinación de un sistema mineral compuesto por la atmósfera en sí, los gases de la atmósfera, las rocas, el agua, pero también todos los seres vivos que están en la biosfera. Es decir, eso conforma un sistema. Y ese sistema determina el clima. Y ese es un sistema caótico, es decir, que pequeñas variaciones en una cosa hacen que esto se dispare. Ahora, por ejemplo, están diciendo que cuidado, bueno, ahora no, ya vienen diciéndolo hace tiempo, cuidado que la corriente del Golfo, esta corriente oceánica que lleva agua templada desde el Caribe hacia el Mar del Norte, en el norte de Europa, podría romperse y eso provocaría un enfriamiento de ciertas partes del norte de Europa. Dice, claro, es un sistema muy delicado, está todo conectado, todo unido, inclusive en el reino mineral, en el planeta, en todo. Ahora, cuando esa inteligencia que primero es obediente de la ley, solamente está plasmada en las leyes, cuando se desarrolla, según esa mónada se va segregando, se va individualizando gradualmente, va tomando la capacidad de tener su propia inteligencia, va creando ese manas incipiente al principio, los principios de la inteligencia, pero los vegetales elaboran sus estrategias, tienen sus decisiones, muy sencillas, ¿verdad? Pero sí que la hacen. Y en los animales ya lo sabemos, ya lo vemos, que tienen su inteligencia, su estrategia, tienen su intelecto. No, son capaces de resolver problemas. Fijaos que una definición de la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Pues si es así, todo el universo es inteligente porque todo el universo ha resuelto el problema de existir. Si hay estudios en física que dicen, por ejemplo, que si las constantes universales, como la constante G de la gravitación o la constante de Planck, el H, que interviene para la creación de los cuantos, de la cuántica, o en fin, distintas constantes, fueran ligeramente diferentes, y no muy diferentes, sino ligeramente diferentes, el universo podría no haber existido. Si la gravedad si la constante gravitatoria fuera más fuerte de lo que es, pues el universo colapsaría enteramente y no se podría llegar a formar esto. Y si fuera ligera, si fuera demasiado pequeña, pues el universo directamente no se podrían formar las estrellas y por lo tanto no se podrían formar los planetas y todos los sistemas y las galaxias. Entonces, esa inteligencia que al principio se manifiesta solamente como ley, luego va adquiriendo la capacidad
de ser una inteligencia individual y luego se va expresando hasta que llega al ser humano, donde ya tenemos un intelecto y una inteligencia individual y donde hay una conexión a través de la antakarana entre lo que es el ser interno, el Atma Buddhimanas, y lo que es la personalidad, el cuaternario inferior. Entonces, en ese caso, esa segregación lo que ha hecho es multiplicar la inteligencia. La vida se ha multiplicado. Lo que antes era una sola cosa es como se multiplican las plantas, por ejemplo, o los seres humanos, o cualquier cosa viva. Lo que antes era una sola cosa ha producido hijos, se ha segregado y ha producido una descendencia, por decirlo de esa manera, es como yo lo veo. Entonces, esa forma, en el ser humano, esta inteligencia está en la cúspide de estos reinos, por supuesto. Después hay reinos superiores que no sabemos bien cómo funcionan, o no sabemos nada, mejor dicho, de cómo funciona, pero que evidentemente nos dan una idea de que el proceso de la inteligencia es un proceso evolutivo, y precisamente toda la evolución proviene por esa inteligencia. Pero esa inteligencia no es la de alguien, la de un Dios externo. Pues, es la inteligencia que está embebida en el propio universo, en la propia materia, en la propia vida, en el propio espíritu, en la mente, absolutamente en todo. Gracias. Incluso cuando decimos demiurgo, estamos hablando pues de una colectividad, ¿no? No estamos... Efectivamente. Efectivamente. Y esa es una buena palabra, demiurgo. Vamos a ir a Emilce, que es la que presentó el tema original. En realidad a mí ahí no sé si me cierra o lo quise interpretar, porque la segregación se da cuando dos cromosomas homólogos, el del padre y de la madre, se unen en una meiosis para dar un ser. Y la agregación es cuando se van a agregar las células y finalmente forman individuos de muchas más células. Entonces me viene bien porque es como se va manifestando. Y ahí aparecen las fuerzas, porque para que se unan físicamente, tiene que haber una fuerza intermolecular, todas las fuerzas de las que hablamos, para que los vayan uniendo. Entonces me parece que está re bien. O sea, en la maraña esa medio algo entendí. Gracias. Es una buena maraña, no sé si esa es la palabra argentina, pero bueno. Sí, y hay que trabajar esas ideas. Esas no se aclaran rápidamente, ¿verdad? Hay que estudiarlas, contemplarlas, etc. Pero ahí vamos, poco a poco, ¿verdad? Carolina, toma la palabra. Gracias, Martín. Yo tengo una pregunta en cuanto a los elementales. Si ellos, a pesar de ser metafísicos, no son avanzados espiritualmente porque no han tenido esa mente y no son conciencia y no son conscientes de lo que son. ¿Es por eso que ellos son menos espirituales? ¿O por qué? Sí, son metafísicos. Ok, entonces lo que te recomiendo son varias cosas, ¿verdad? Ese es un buen tema, pero no va aquí 100%. Pero te recomiendo lo siguiente: la tercera proposición fundamental en Cosmogénesis habla sobre toda la evolución, desde que salimos del estado de absorción hasta el nirvana. Eso se puede estudiar y podemos hacerlo un día en nuestros diálogos aparte de esto. Sin embargo, este esquema lo puedes ampliar de la siguiente manera. Este es un esquema plano en 2 dimensiones donde tenemos espíritu y materia. Lo que falta, que les dije que falta aquí, es el segundo esquema de la evolución triple, que es la inteligencia y la conciencia. Entonces,
Imagínate que estas dos dimensiones las vuelves en 3 dimensiones y vas a diagramar, vas a agregar por encima de este esquema la toma de conciencia, como lo describe Blavatsky. Segundo, vas a comenzar desde los elementales y vas a agregar ahí en un ascenso de la conciencia, de lo elemental hacia lo transhumano. No sé si me entendiste. Pero vas a agregar un eje donde vas a poner la inteligencia y la conciencia para que veas la evolución. En cada número, aquí 1, 2, 3, 3, 2, 1, vas a poner qué tipo de estado de conciencia tiene cada uno de estos 7. ¿Lo ves? Y ahí vas a definir la función. Recuerde que cuando uno estudia una totalidad, uno busca nombres, descripciones, funciones, ilustraciones y una serie de cosas para hacer la encrucijada, el puzzle, etc. Entonces vas a buscar los detalles y vas a agregar. Lo que vas a agregar arriba de eso es la mónada. Desde la mónada una esencia monádica hasta la mónada individualizada en el ser humano y continúa con los más allá del ser humano con lo que dice Blavatsky en la doctrina secreta en su resumen de cosmogénesis. Y ahí es donde está ella también hablando de menos del mineral y más del ser humano. Vas a agregar un plano donde está la mónada arriba de la conciencia y la inteligencia. Comienza con una esencia monádica para que no te confundas y busca el momento de que el océano se vuelve en gotitas, se segrega en goticas y márcalo en el diagrama. Entonces te vas a dar cuenta lo siguiente si haces ese trabajo. El número 1, ¿ves el número 1 aquí a la izquierda? Ese es el elemental más inferior, porque es el más lejos del mineral. ¿Estamos de acuerdo? El 1. ¿Sí? Ese es el que tiene el espíritu más superior. ¿Lo ves? Y la materia más baja. Ahora fíjate, pasándolo sin tomar en cuenta lo que dijimos, lo que te pedí que hicieras en tu estudio personal, si vemos este 1 con relación al 1 que aquí es un ser humano, parecerían que fueran igualitos. La materia, la forma llegó a la D y el espíritu está en el A, igual que aquí en allá. Eso no es cierto, porque faltan las otras dimensiones, que es la monádica y la conciencia e inteligencia. Pero te vas a dar cuenta que cuando haces eso, el ser humano puede conectarse, porque está en ese mismo nivel espiritual y físico con la inteligencia diferente, la conciencia y la monádico diferente, se puede conectar con este elemental. Y vas a ver que en esa analogía, en esa armonía del universo, hay conexiones que Blavatsky no lo dice muy bien, pero nos dice con cuidado. ¿Qué ocurre? El grupo superior, nos dicen los maestros en las cartas, y Blavatsky, son los arquitectos y usan la palabra ideación cósmica, pensamiento divino, que dirigen a los trabajadores, que son los elementales, pero para dirigirlo tiene que haber una armonía en el estado donde están. ¿Lo ves? Tú no puedes comunicarte con un elemental si no tienes elementos, y aquí están los elementos comunes, ¿verdad? Y entonces, teniendo el elemento común, y eso es lo que vas a trabajar, vas a ver que un arquitecto que es superior al ser humano, que está por aquí, puede con su ideación cósmica y pensamiento divino dirigir al obrero para hacer un mundo. El ser humano puede, por estar en esos planos, puede desviar a un elemental y hacer un desastre en la naturaleza, inclusive perjudicarse a sí mismo. Entonces, lo que te quiero decir que este diagrama, si lo multiplicas en varias dimensiones y le pones su dimensión monádica e intelectual, etcétera, y con su función y con sus descripciones
y con sus nombres en todas las tradiciones, cada uno aporta algo, vas a ver un mundo extraordinario. ¿Qué es la función de todo el esquema divino? ¿Lo ves? Ese esquema se nos pierde cuando analizamos los detallitos. Si tenemos esa evolución presente que nos presentó Blavatsky aquí, y la llamó gradual, disipación, reascendente, y le agregamos lo que nos explicó de las mónadas, estoy repitiendo, y lo que sabemos de los grados de inteligencia que nos han hablado, y vemos las relaciones de uno con el otro, oye, vemos un mundo increíble y entendemos un poquito más. Nos da una luz increíble del planeta Tierra, que es lo que quiere Blavatsky. ¿Lo ves? Entonces, no es fácil contestarte, pero hay mucho trabajo que hacer y es bonito. Y lo podemos hacer conjuntamente si hacen estos trabajos cuando dialogamos solamente en eso entre semanas. ¿Lo ves? Tenemos ahí la opción, Gracias. pero ves que hay conexiones, pero esta conexión en 2 dimensiones no da la clave, porque está diciendo que un animal es como un elemental en el número 2. No es cierto, porque no se ven las otras dimensiones. ¿Está bien? Que se está trabajando, pero se ven conexiones. De esas conexiones es las que usan los chamanes, los brujos, los magos, los hechiceros, para los tótems, para curar, para comunicarse, etcétera, porque está esa conexión del mundo físico con el mundo metafísico. Es muy interesante. El mundo mágico, el mundo oculto, que ocurre con todo. Por eso Blavatsky dice que estudiando los principios y estos diagramas, y ella no da todas las claves, pero las puede uno trabajar, están todas las conexiones de este universo. Está increíble, ¿eh? Cuando tenemos una María Leonza trabajando con esto en las montañas. Esto es lo que ella está trabajando y este es el trabajo consciente o inconsciente que esta gente hace. ¿Está bien? Gracias, Ok. Martín. ¿Cómo no? Es algo extraordinario. Se nos presenta un mundo teosófico inigualable y cada cosa tiene su lugar. ¿Está bien? Lindo, ¿eh? Esto es muy impresionante, este tema. Bueno, lo expandimos un poco, pero ahí va. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Es a ver que por el otro lado del mundo mineral tenemos el reascenso, porque hubo un descenso del espíritu. Eso significa que el espíritu ahora tiene una forma en la cual se va a expresar. Pero a medida que la forma se disipa, que esta es la evolución negativa que habla Dionisio el Areopagita, es la teología negativa. Primero uno adquiere, después uno lo deja todo, primero uno posee posesiones. Nosotros estamos en el mundo de las posesiones, poseemos familia, poseemos cosas, poseemos conocimiento, después viene un estado místico de desprenderse de todo eso, disiparse de todo eso. Y ahí hay una evolución intelectual extraordinaria de conciencia. Entonces, trabajando eso, vemos que tenemos 3 grupos y el mineral es el centro, ¿verdad? En donde estamos nosotros. Muy interesante lo que ese centro significa, el mineral. No vamos a hablar de ello hoy, pero sí lo podemos tocar cuando nos toque ahora un poquito más en el próximo tema. De las tablas periódicas, etcétera, de los átomos. Este mundo mineral es algo fabuloso. Pero ves entonces las correlaciones. Y lo ves. Y que está explicada con el espíritu que desciende, el espíritu que asciende, la gradual evolución de la materia hacia el mineral y la disipación de la forma. Esa idea de la forma es muy platónica. Es la palabra platónica de su teoría de las formas. Eso es algo que lo estamos viendo en el estudio de la caverna de Platón, esa disipación de la forma. Ya lo vamos a entrar en eso. Bueno, en eso estamos. Gracias, muy buena pregunta y esto es un estudio extraordinario. Tenemos a Emilce, todavía sigues con la mano. Adela, No, Carlos, tienes la mano levantada, no sé si de anterior o siguen, pero tienen la mano. yo quería decir algo, Sí, Martín. dime. Nada muy teosófico con respecto a esto,
pero qué agradecimiento que debemos tener, bueno, con el estudio que nos hace usted, pero también con la vida misma, de la conciencia que nos dieron. Eso es maravilloso para seguir en este camino de cada vez ser mejores, tratar, no de ser, pero tratar de ser mejores personas para no desperdiciar esta maravilla que nos dieron y, y aprovechar esta oportunidad de esta vida. Nada más eso. Muy lindo el sentimiento. Entonces, yo uso en vez de plan divino, aunque el plan divino me encanta esas dos palabras, plan divino, lo dice todo, ¿verdad? Pero dice más de lo que debe decir, como dijo Carlos. Ideación cósmica, pensamiento divino, que es lo que... Y veo que el despliegue, cuando hablan de ideación cósmica y pensamiento divino, está en el proemio la idea de la ideación cósmica impregnando la materia a través del Fohat, etcétera, etcétera. Aparecen las leyes de la naturaleza y todas sus... Y entre las leyes está la analogía, la armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Muy interesante, ¿eh? Para terminar el estudio, y como ven, este diagrama es extraordinario. Y se le puede agregar lo que estamos estudiando. Y se le puede agregar tanto que si lo estudiamos a su plenitud nos convertimos en adeptos. Ahí está todo. Ahí están los 7 principios, correlaciones, y si lo ponemos 7 por 7, con 7 dimensiones en 7 planos, ahí está lo que Blavatsky dijo que ya nunca lo va a dar y dio bastante. Entonces, pero por todos lados. Aquí está todo en este diagrama es el comienzo de todo. Ahora, este diagrama hay que complementarlo, como dijo Dora, con el no diagrama lineal, que es el espiral. Ese diagrama en espiral, recuerden, están en las cartas 118, 119, ya se me olvidó, 117, 118 de Blavatsky a Sinet. Creo que es 118 o 119, donde ella explica la evolución, pero espiralmente. Esas dos formas evolutivas, de explicación, ilustraciones, lineal y en forma de espiral, ella, y esto lo traigo aquí porque ella lo va a usar en la sección de la teoría solar para hablar de la evolución. Recuerden, cada vez que hacemos una ilustración, lo mantenemos, nos enmarcamos en una ilustración. Y Dora lo dijo muy bien, las cosas son y no son. Entonces, ¿qué es lo que no es? Es una espiral. ¿Por qué? Foja trabaja en espirales. Entonces, pero la mente trabaja lineal, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado, pero es fabuloso. Y eso ya lo vamos a ver un poco más cuando veamos al final de la teoría solar, que ella trae la idea de estas líneas y estas espirales. Y vamos a tocar un poquito esos dos artículos, que tengo tiempo que no los he estudiado, donde explica la evolución simultánea de 7 grupos humanos, el único sitio donde ella lo explica, aunque da detallitos en la doctrina, pero no, ahí está explicado. Vamos a ver esos 7. Y después los pueden, como estábamos haciendo, Ángela hizo, ponerlo aquí, porque todo lo que es 7 va en este diagrama. Están los 7, ¿verdad? Como hacen la Cábala, estos 7 se repiten 7 veces, pero en 7 dimensiones. Bueno, para terminar, lean bien esto si les gusta. Entonces lo que dice ahora al final es que las flechas muestran la línea de desplazamiento del impulso. Recuerden que esta es una palabra muy interesante, muy importante en teosofía, el impulso monádico. Las flechas, ¿qué flechas son? Estas dos flechitas hacia el mineral, fuera del humano, ¿verdad? Traspasando los elementales. Cuidado con lo elemental. Hay muchas cosas que no son ciertas en lo que se ha escrito sobre los elementales.
Entonces, cuando ustedes digan esto no es cierto, tienen que tener lo que creen que es cierto basado en experiencia personal o en citas que han conectado en la doctrina, la clave, las cartas, etcétera, ¿verdad? Y la han estudiado y dice, esto tiene sentido. Tengan cuidado con rechazar así, pero sin embargo, yo he visto muchas cosas muy raras ahí en la teosofía y en la no teosofía también. Entonces las flechas, recuerden, 2 flechas apuntando a la misma dirección, muestran la línea de desplazamiento del impulso evolutivo, y por esta flecha ella quiso hablar de la evolución de la inteligencia y de la mónada, pero a mí me parece mejor ponerla como en 3 dimensiones, ¿lo ven? Y poner la esencia monádica a las mónadas, etcétera, y poner la evolución de la conciencia o la inteligencia en ellas, ¿verdad? Y entonces, ingresando en su vórtice y expandiéndose nuevamente en la subjetividad del absoluto. De ahí que el absoluto se transforma, y cuidado con hacer esto en un objeto. Recuerden que una de las cosas de lo que es absoluto no es un objeto. Pero cuando se habla de esta manera, aparece como si fuera un objeto. Da la sensación a la mente, ¿verdad? Que, oh, el absoluto es una cosa que la puedo pensar. No, no se puede pensar. Pero como se ha dicho aquí, el absoluto o la sedeidad, o etcétera, etcétera, es eterno y periódico. En su forma periódica la podemos ver para Brahman, Mula Prakriti, o duración, espacio y movimiento. ¿Lo ven? Purusha Prakriti, duración absoluta, etcétera, etcétera, espacio y movimiento. Recuerden lo que dice la ciencia moderna. El espacio y el tiempo es una dimensión y la materia es otra dimensión. Pero las dos están relacionadas porque una le da la dirección de movimiento a la otra y la otra le dice cómo se va a doblar o algo así. No me acuerdo la palabra que dice. ¿Lo ven? O sea que hay una relación orgánica entre el espacio y el tiempo, duración y el espacio, y el movimiento de la materia. Si hay materia en el espacio-tiempo, está en movimiento, a menos que estemos en reposo en un estado de laya. Aquí está la teosofía y la ciencia contrastada. Eso es lo que estamos estudiando. Lo único que en el tiempo de Blavatsky no estaba este vocabulario extraordinario, con ideas extraordinarias que hemos avanzado en nuestras visiones extraordinarias. Estas visiones han sido milenarias, pero no ha estado el vocabulario, las teorías, las hipótesis, las fórmulas, ¿verdad? Los hechos, the facts, los datos, ¿verdad? Como Carlos nos explicó, la ciencia, un mundo de datos que se pueden organizar y expresar y contemplar. La ciencia ha avanzado tanto, más que la metafísica, digo yo. Entonces, la línea más central, más gruesa, DD, es el reino mineral. Esto es un mundo extraordinario, pivote, no sé si esa es la palabra, pivote en inglés, central, ¿verdad? Una palabra, gracias, Marlon. Es un mundo muy importante, ahí estamos centrados, ¿lo ven? ¿Por qué Blavatsky lo centró de esta manera? ¿Por qué lo explicó de esta manera? ¿Qué es esa vara central en el caduceo de Mercurio? La voluntad. Ahí está la voluntad del plan, ahí está lo que viene, lo que va y lo que está. Es muy interesante esos puntos centrales. Y tenemos a Sergio. Sergio, sí, por favor. Sí, pues aprovecho porque me está haciendo de mucha sustancia todo esto que se está diciendo y estoy bien atento a lo que estoy entendiendo. Y precisamente ahorita que dice esta Emilce de voluntad, aquí estoy yo, no sé, identificando si entonces a lo dicho, lo absoluto, la seidad, la voluntad, y me falta una palabra que no me acuerdo yo, que esta semana también la vimos,
se podría considerar o relacionar. Por ejemplo, también cuando Dora preguntó, ¿cuál es esa inteligencia que mueve, que está moviendo todo? Mencionaron el demiurgo, pero aquí ya en todo lo que entendí, lo entendí claro, pero aquí es donde estoy un poco confundido, si estoy relacionando bien este sentido pues de las palabras, ¿no? O del concepto de lo absoluto, la seidad, la voluntad. Ok. Lo que le quieres dar es adjetivos a ese pensamiento divino, ¿verdad? No, Voluntad, y le quieres dar dirección, le quieres dar cualidades. Eso es que está bien, ¿verdad? Hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Eso. porque principalmente la curiosidad es la misma pregunta que hizo Dora, yo la tenía y yo estaba curioso, estoy esperando a que se me explicara cuál era la parte esa que movía pues el todo, ¿no? Claro, claro. Ahora hay que tener cuidado, Sergio. Y cuando Carlos estaba hablando, él dijo una idea muy, muy importante que me la puso en blanco y negro. Esto no es un guión. Cuando se habla del demiurgo de la manera que hablamos nosotros, caemos en que parece que fuera un guión y hay que tener mucho cuidado. Pero sí es cierto que todo esto está en todo, ¿verdad? Y si quieres otro día repasamos la página del Proemio, donde el tercer logos, como logos, como arquitecto del universo, como demiurgos, que es septenario, contemplando las ideas preexistentes, manifiesta el universo emana. ¿Qué significa eso? Aparece en las leyes, aparece el Akasha, el universo septenario, aparece este diagrama. ¿Lo ves? Ahora, Blavatsky se dio cuenta en un momento en la doctrina secreta que la presentación es incompleta y paró cosmogénesis para explicar las mónadas. Porque esto va, paripaso, ¿ah? Eso, Dora usó esa palabra. Esto va de mano en mano. No puede haber un universo sin mónadas, porque las mónadas son las que construyen el universo, las dirigen, y ahí vamos, ¿verdad? Son mónadas, todo es mónada, por decirlo así. Entonces dijo hoy, bueno, ya les mostré el esqueleto, vamos a ver las mónadas que tienen que habitar este teatro. Entonces, no podemos separar las partes del todo sin entender que es un todo. ¿Lo ves? Tenemos que ver el todo y decir, estamos viendo esta parte. Entonces, el plan divino, la voluntad del universo del demiurgo, la vida, la fuerza, el poder, todo, el conciencia, todas esas son palabras que limitan y ayudan al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, eso está en ese diagrama que deberías hacer, yo lo he hecho varias veces, como el tercer logo, que es septenario, los 7 primordiales, contemplan las ideas. Esa contemplación es fojática, se manifiesta en el universo. Tú eres un Leonardo da Vinci, ¿verdad? Un discípulo de él. Lo puedes diagramar y nos los muestra. Eso es un proceso bellísimo, bellísimo. ¿Ok? Entonces, ahí está ese proceso. Y usa palabras como ideación cósmica, pensamiento divino, conéctalos con el demiurgo, pero el demiurgo no es uno, es séptimo. Si lo pones como uno, es un objeto, es un ser, es un dios. Zeus. No, no es. Platón dijo que es un Zeo, es un Cío. No lo puso como Zeus, pero después lo personalizó míticamente como Zeus, ¿verdad? Y detrás de él está Cronos, y está Urano, y está el caos. Pero eso es mítico, ¿lo ves? Eso es darle una palabra, una función, a una descripción a una parte del universo. Entonces, el gran arquitecto, el demiurgo, el tercer logos, en realidad son 7 por 7 dimensiones de actividad en este universo. Es una matriz 7 por 7. Y si trabajas en esto, te vas a llegar a esa matriz de 7 por 7, que es la estancia 4. En la estancia 4 de Cosmogénesis, Blavatsky explica este diagrama en 7 jerarquías divinas,
que esas 7 son las primeras 7, que por 7 son 49 y llega al arquetipo del ser humano. Pero ahí no estamos complicando, ¿ves? Eso es un tema separado. Gracias, pero muy importante. Todo está conectado con todo en la teosofía, ¿verdad? Entonces vamos a leer. Los monogenistas han tenido su día. Incluso los creyentes en un Dios personal, como el profesor Agassiz, enseña ahora que hay un progreso manifiesto en la sucesión de los seres en la superficie de la Tierra. Recuerden, nosotros lo llamamos plan divino, hay que tener cuidado con esa palabra, ¿verdad? Este progreso consiste en una similitud creciente de la fauna viviente y entre los vertebrados, sobre todo, y su creciente semejanza con el hombre. ¿Ve que usa palabras muy como Blavatsky, ocultas? El hombre es el fin hacia el que toda la creación animal ha tendido desde la primera aparición de los primeros peces paleozoicos, ¿verdad? Fíjense bien que aquí termina en el 1, que es el ser humano. O sea, Blavatsky está contrastando, amplificando lo que dicen los científicos de la época con una visión oculta. ¿Vean? ¿Están viendo? Entonces nos dice, la mónada mineral, y la puso entre comillas, porque la citó anteriormente y no es algo que se puede definir bien, ¿verdad? La mónada mineral no es una individualidad latente, nos dio una imagen diferente, sino una fuerza, o nos está dando una imagen diferente. Es una fuerza que impregna todo, fíjense la imagen que estamos agregando a todo lo que hemos visto anterior. Tiene como vehículo actual la materia en su estado más bajo y terrestre y concreto. ¿Lo ven? Hasta un átomo. Muy interesante esto, ¿verdad? En el hombre, ahora cambió. En el hombre, fíjate, de la mónada mineral ahora va al hombre. En el hombre, la mónada está completamente desarrollada, una imagen, potencial, ya sea absolutamente activa. Bueno, vamos a leerlo nuevamente. Entonces, en el hombre, punto y coma, digo, esto es, ¿cómo le dicen esto? Semicolon, punto y coma. En el hombre la mónada está completamente desarrollada, potencial y ya sea pasiva y absolutamente activa de acuerdo a su vehículo. Fíjense, aquí volvió a hablar de la mónada, no del ser humano, ¿lo ven? Lo del ser humano digo yo que está hasta aquí. No sé si en el original está igual, pero dice en el hombre la mónada está completamente desarrollada. Siguiendo hablando de la mónada, es potencial y ya sea pasiva o activa de acuerdo con su vehículo, los 5 principios humanos más bajos y físicos. Esto está muy mal escrito, sin embargo, si usamos esto podemos verlo mejor, ¿verdad? Y vemos lo que ella está diciendo sobre la evolución del espíritu y la materia y de la conciencia. En el reino de Eva, ahora tocó lo que no describió aquí, ¿verdad? Y nuestro trabajo es subirlo, es ampliarlo, como les dije por analogías, porque es 3, 3, 3, que 3 elementales, 3 físicos que no son ya mineral, 3 en las próximas 3 rondas, en los próximos 3 globos, en las próximas 3 razas, etcétera, etcétera. Tenemos muchas analogías por estudiar y espero que lo estudien en los grupos de estudio. En el reino débico superior al ser humano está totalmente liberada y en su estado elevado. Sin embargo, ella trabajó esta línea en la doctrina secreta mucho mejor, pero un grado inferior a la vida universal. ¡Wow! Ahí terminó el artículo. ¿Lo ven? En el reino de Eva
está totalmente liberada ¿de qué está liberada en el grupo débico? De la materia, de la forma física. Está liberada de la física. ¿Lo ven? Ahora bien, por nosotros no ver el mundo metafísico debajo del mineral, no debemos concluir que son espirituales como los devas, que ya están evolucionados, que aquí ella los llama del grupo superior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa falacia, porque no lo vemos no significa que es trascendental. Eso lo dijo Ken Wilber en varios libros. Él es la falacia, se llama la falacia de Ken Wilber. Y eso es lo que cae todos los ocultistas, los que no leen la voz del silencio con calma y de los CDs inferiores. El CD inferior te conecta con este mundo también. Y entonces dice, oh, wow, estoy conectado con un mundo de formas, de luces, de colores, de sensaciones. Mira, y lo plasma como lo que ha aprendido de otras tradiciones, ¿verdad? Sobre todo en las películas de Walt Disney. En el reino de Eva está totalmente liberada de la materia. Sin embargo, Blavatsky nos da una explicación más penetrante sobre ello y nos dice, pero cuidado, todavía queda algo de materia bruta en todo ello, porque es un grado inferior a la vida universal. Bueno, con esto vamos a terminar este artículo de una vez por todas. Pues, gracias, Carlos. Gracias. Espero que haya sido muy útil. ¿Algún comentario final? Ya llegamos a la 1:30, terminamos el artículo a la 1:30, Dios mío. Tenemos María y creo que Carlos quiere decir también algo. María, por favor. Y después paramos la grabación. Ay, perdón, yo lo dejé para, ahorita yo te la tenía levantada, pero bueno, que Blavatsky en los manuscritos perdidos, cuando están todas las personas discutiendo, así como nosotros, dice algo que yo dije, ups, ven acá, señores, ¿ustedes se creen que todos estos son personas o son hombres? Son fuerzas cósmicas. Y me dio una risa porque muchas veces queremos como ponerle algo a eso, que no sea simbólico por lo menos. Y no confundimos porque no son ni personas ni personalidades, no son nada de eso. Son fuerzas cósmicas. Y lo mismo hacemos con los Dian Chauhan y con los logos. Hablamos del logo solar como si fuera una entidad divina en el sentido de un Dios todopoderoso. ¿Tiene cuerpo? Sí. A eso se refería ella ¿Tiene específicamente. espíritu? Por supuesto. Sí. ¿Tiene mónada? ¿Lo vemos? No. ¿Es un solo culto? Por supuesto, porque Martin tiene un aspecto oculto. Es exactamente lo mismo. ¿Lo ven? La primera pregunta es, ¿en qué escala está? Es muy importante, muy importante. Tenemos que hacernos las preguntas adecuadas. Muchas gracias, María, muchas gracias. Y espero tu trabajo del caduceo, muy, muy lindo para que entre todos trabajemos. Carlos, me pareció que tenía la posición así de... No, a veces me acerco para leer los mensajes. Oh, ok, Pero- gracias. El mensaje pero- es de... Dime. No, de lo Dime. que comentaba María recién, que se reduce, eso se expresa con una palabra, antropomorfizar. Tenemos la Claro. tendencia a antropomorfizar todo. La mente concreta. Porque las religiones nos lo han enseñado un poco así, lo hemos heredado para poder asir la idea, transmitirla, y por la facilidad de transmisión, cuando no había también escritura popularmente disponible, y entonces nosotros lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos. Pero sí, efectivamente, aquí estamos para precisamente abstraer de la antropomorfización y tratar de entenderlo bajo forma de ley, bajo forma como como has explicado y como hemos estado hablando. Gracias. Con esto terminamos. Emilce, por favor, el sonido de conclusión.